Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, terminando el año en esta semana de diciembre. Ya la próxima tenemos novenas, así que empezamos la Navidad casi que oficialmente. Pero de todas maneras, seguimos hablando de lo que pasa en el Congreso de la República y cómo nos afecta a nosotros los colombianos. A partir de este instante, ustedes pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y también seguir muy activos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde los leemos constantemente. Se cayó la reforma tributaria o la ley de financiamiento, como la había llamado el gobierno nacional. Mucho han oído ustedes hablar de qué fue lo que pasó ayer precisamente en el Congreso de la República. Pero la gran pregunta es qué va a pasar ahora. Y eso cómo nos va a impactar a nosotros los colombianos, el hecho de que se haya caído esa ley de financiamiento en el Congreso de la República. Más temprano, el presidente Gustavo Petro trinó y ahora el mandatario pues está acostumbrado a dar trinos, a escribir trinos muy largos. A veces yo, Lucas, todavía extraño los trinos de 140 caracteres. No, pues es porque que era como cortico, síntesis, y ahora tenemos unos trinos larguísimos y el presidente pues los utiliza precisamente para dar comunicaciones importantes frente a distintos temas que afectan a la nación. ¿Sabe cuántos caracteres tiene este trino del que usted está hablando? Que publicó el presidente, le voy a decir a qué horas, no veo la hora, pero lo publicó hace unos... 9:02 de la mañana. 9:02 de la mañana. Tiene okay. 3.120 caracteres. Y eran 140 originalmente. Pues el presidente dice que después de ser calificado como la sexta economía mejor dirigida de la OCDE, la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las comisiones económicas decidieron darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo. Así que dice en su comunicación que las consecuencias y la reacción del gobierno van a ser complejas. Y por eso, para analizar cada uno de los puntos que escribe el mandatario sobre qué va a pasar de ahora en adelante y cuáles van a ser las decisiones del gobierno nacional frente a la caída de la reforma tributaria, he querido invitar a Jorge Iván González. Jorge Iván González fue el primer director de Planeación Nacional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Fue quien aprobó precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del gobierno actual. Y creo que es una persona que sin apasionamientos nos puede ayudar a entender este mensaje que manda el presidente y lo que podemos esperar para el 2025. Doctor González, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Entonces, mire, como el trino es tan largo, doctor González, yo le voy a ir haciendo las preguntas de acuerdo a lo que voy leyendo y lo que dice el presidente y cómo usted lo puede llegar a interpretar y eso que puede llegar a significar para la economía colombiana y las decisiones que se van a tomar el próximo año. El presidente dice que las consecuencias y la reacción del gobierno van a ser complejas. Dice, la reforma tributaria que presentamos al principio del gobierno ha sido descuartizada. Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la Constitución al quitar 6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras y estimular así la economía fósil que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta por la crisis climática drástica que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo. Entonces, como les dije antes, dice el presidente, la crisis presupuestal no la va a pagar el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social, que ya han sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron. Y empieza acá con el primer anuncio. Haré cambios en las esferas tributarias del país. La lucha contra la ilusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando, deben ser la prioridad central. ¿Qué quiere decir cuando el presidente anuncia que hará cambios en la esfera tributaria del país? ¿Eso qué significa para los colombianos? Bueno, primero, si quiere, vamos por orden. Primero, los 6 billones a los que hace referencia en el primer párrafo fue la no deducibilidad de las regalías. En la reforma tributaria, una propuesta que siempre me pareció muy buena y que defendió mucho el ministro Campo, es que cuando las empresas mineras y petroleras pagan regalías, esas regalías no se deberían deducir de la base tributaria. Y lo que después determinó la Corte es que sí eran deducibles y que seguían siendo deducibles. Es decir, yo pago las regalías y yo las puedo deducir.
Entonces, claro, el impacto fiscal es enorme, son 6 billones de pesos anuales. Ese es el primer punto del presidente, que yo siempre estoy de acuerdo con la medida de no deducibilidad. Me parece que las empresas pagan regalías y además deben pagar los impuestos. Claro, doctor González, pero Ese pues fue la el Corte primer Constitucional en la división de poderes Claro. dijo que eso no era constitucional y creo que ahí pues ya ese debate Claro. lo zanjó la Corte. Por eso Listo. ahí frente al déficit, digamos, presupuestal de las cuentas que se hicieron en un principio, con esta caída de la ley de financiamiento, ¿qué significa cuando se dice haré cambios en la esfera tributaria del país? La lucha Pues- contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando, debe ser la prioridad central. Claro, la alternativa que queda es mirar cómo se reduce la ilusión, cómo se empiezan a mirar en detalle exenciones y deducciones. Durante el gobierno de Carrasquilla, durante el gobierno pasado, Carrasquilla contrató una misión que es muy interesante, donde muestra la abundancia que existe en el país de exenciones, deducciones y formas de ilusión, pero eso siempre lo hemos discutido y ha sido muy difícil reducir esas exenciones y deducciones. Entonces yo creo que ese es un punto importante, pero son puntos que tienen que ver sobre todo con gestión de los tributos y con administración de los tributos, pero evidentemente ahí hay que mirar cómo se sigue tratando de evitar la ilusión y cómo se logra tener una mejor administración tributaria. Ahora, el contrabando todos sabemos que es una lucha permanente. Ojalá pudiéramos controlar y ojalá se pudiera verificar mejor qué es lo que está pasando en las fronteras, pero como les digo, perdón, ese es un tema que siempre ha estado presente, siempre ha sido una preocupación y entonces no es un tema nuevo, digamos. Ok, el presidente también dice, seguido en esta comunicación, que el financiamiento de la deuda debe diversificarse a profundidad en todo el mundo. ¿Eso qué significa? Porque finalmente esta ley de financiamiento también era pues para aprobar recursos para pagar esa deuda de Colombia que tenemos en el exterior. Sí, no, lo primero es que la deuda en el mundo entero está subiendo. Esto es una cosa absolutamente loca. Hay un informe que le recomiendo a los oyentes, que es un informe anual que saca el Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de bancos. Y lo que muestra es que los saldos de deuda pública en el mundo todos están disparados. Es decir, ningún país del mundo ha logrado reducir los saldos de deuda pública. Países tan juiciosos como Alemania tienen un saldo de deuda pública sobre el PIB que es casi el 80% del PIB. Colombia está en 56, más o menos 55, pero Estados Unidos está en más de 110%. Hay países que están en 150%. Claro, pero pero materialmente, ¿eso qué significa? Que el presidente diga que el financiamiento de la deuda debe diversificarse. Eso concretamente, ¿qué significa que puede llegar a ser el gobierno el próximo año? Dos líneas del presidente. Primero, que hay que ver si se pueden hacer rollovers de deuda, es decir, si la deuda se puede aplazar más los pagos. Ese es un primer punto, que esa siempre ha sido una preocupación de Hacienda. Hasta donde yo puedo, en cierta forma, pelotear la deuda para adelante. Ese es un primer punto. El segundo punto, sí es un tema que estaba en la reforma, que es muy importante y que iba a generar 5 billones de pesos. El ajuste fiscal del 2025 era un ajuste muy rápido y entonces lo que proponía la ley de financiamiento es que el ajuste fiscal no se haga tan rápido en el 2025, sino que ese ajuste fiscal se vaya haciendo de manera más progresiva y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal en el 2030, pero haciendo un ajuste más suave en el 2025. Eso estaba generando en las estimaciones de la ley de financiamiento 5 billones de pesos, que es un componente muy importante porque la ley buscaba 12 billones, pero 5 billones es lo que se llama como adelantar la regla fiscal, es decir, yo tengo un margen fiscal mayor en el 2025 sin que eso entorpezca el cumplimiento de la regla fiscal porque hay un espacio que yo puedo utilizar en el 2025. Yo no sé
si al no aprobarse la ley de financiamiento, esto se podría presentar como una ley aparte, que es flexibilizar la regla fiscal. Ese es el segundo elemento. Entonces, el primer elemento es que todos los países están endeudados. Segundo elemento, y que podría haber rolo de deuda. Segundo elemento es de adelantar la regla fiscal. Y tercer elemento, no sé si a eso también se refiere el presidente, es la regla fiscal verde. A mí me pareció siempre muy positivo y muy audaz que la ley de financiamiento se empiece a discutir la posibilidad de que activos ambientales, inversión en activos ambientales, debidamente certificada por entidades internacionales, no haga parte del déficit fiscal. Entonces pueden ser esos tres elementos a los que hace mención el presidente. Primero, hacerlo lograr, y eso depende mucho de cómo mire Hacienda el panorama de pagos. Segundo, mirar cómo se puede flexibilizar la regla en el sentido de adelantar la regla, que son 5 billones de pesos. Y tercero, la regla fiscal verde, que eso permite desahogar un poco el presupuesto. Entonces, si usted hace una inversión en la Amazonía, en deforestación, y está debidamente certificada, eso no entra en la contabilidad del déficit fiscal, y entonces eso da un margen. Entonces pueden ser esos 3 puntos. Lo que pasa es que sí, es una sola frasecita, pero claro, puede ser eso a lo que haga referencia el presidente. Precisamente por eso lo hemos llamado, doctor González, porque pues son varias frasecitas que dicen cosas importantes de lo que puede pasar en el 2025 debido a la caída de esa ley de financiamiento. Por ejemplo, dice también el mandatario que el recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar las brechas territoriales. ¿Eso qué significa? En el plan de desarrollo hay un hecho que todos hemos siempre denunciado, que es la falta de convergencia regional, que es la diferencia brutal que existe entre el Chocó y Antioquia, entre Quibdó y Medellín. Bueno, una cosa que siempre hemos dicho, acuérdense del plan de desarrollo de Lleras, que era para agarrar la brecha, de López, 1974, López 1974 para agarrar la brecha, han pasado 50 años, y menciono eso porque han pasado 50 años. Y las brechas siguen siendo enormes. Entonces, lo que está diciendo aquí el presidente es: yo voy a hacer recortes presupuestales que no amplíen las brechas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta elementos que se propusieron en la misión de descentralización que terminó planeación hace 4 meses, que se discutió mucho ahora con el acto legislativo del Sistema Nacional de Participaciones, y es cómo logramos reducir brechas. Uno de los puntos centrales es cómo hacemos proyectos estratégicos regionales, es decir, cómo juntamos recursos. Es que miren, nosotros tenemos una paradoja muy grande que a mí siempre me impresionó en planeación. Hay una crisis fiscal evidente, pero también hay un montón de recursos de inversión que los estamos utilizando pésimamente. Cuando uno suma el Sistema Nacional de Participaciones más el Sistema Nacional de Regalías, más la plata que tienen las ciudades, más el presupuesto general de la nación, estamos hablando para el 2024 de 224 billones de pesos de inversión. ¿Qué es lo que pasa con eso? Con regalías y con todos estos recursos, que los convertimos en piñaticas. Entonces gastamos los recursos de una forma pésima, porque no hay capacidad de articular proyectos regionales. Es dificilísimo que los gobernadores se pongan de acuerdo para hacer proyectos de envergadura regional. Entonces yo me imagino que el presupuesto está dando referencia, que el presidente está dando referencia a este tema, porque ha sido una preocupación permanente de él, y es una preocupación que está otra vez explícita en el plan de desarrollo. No hay convergencia regional, las diferencias entre Antioquia, Chocó, Antioquia y la Amazonía, Bogotá y el Quibdó siguen ampliándose. Entonces, ¿cómo logramos que los recortes presupuestales sean recortes que no perjudiquen la convergencia? Okay. Ahora, el drama de ejecución a mí me parece pavoroso. El Ministerio de Agricultura tenía 9 billones de pesos para el 2024, 9 billones de pesos.
y el Ministerio de Agricultura no se va a gastar ni 5 billones de pesos. Claro, que ese es otro de los puntos que se le critican al gobierno, claro, que dicen no han ejecutado el presupuesto que tienen. Pero mire, doctor González, como es tan largo este trino del presidente y me gustaría que usted nos ayudara a entenderlo todo, hay uno que es crucial, que es un tema que estamos discutiendo en estos momentos y es el alza del salario mínimo, porque ya se anunció pues la propuesta que traen los sindicatos y las propuestas que traen los empresarios. El presidente hace referencia a eso y dice que la ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. Eso quiere decir que el gobierno podría ponerse de parte de los sindicatos y aprobar un aumento muy superior al salario mínimo al que están planteando los empresarios. Eso es muy enigmática esa frase, pero yo diría, aceptemos ya las reglas de juego básicas que hemos tenido siempre. Inflación reconocida 5.2, que le acaba de dar el DANE. Y discutamos de las distintas medidas de productividad, cuál se acepta. Incluso la medida de productividad más alta que propone el DANE, que es de 3 y pico, pues no haría para subir el salario más allá de 8 puntos. Porque es que el DANE mide la productividad es muy difícil de medir, pero entonces el DANE tiene productividad por hora, productividad por trabajador, y tiene una productividad más global que se llama la productividad total de factores. Y esas 3 mediciones dan distinto, una productividad de unos 70 y pico, y las más altas dan 3.4, creo que es la productividad por hora. Entonces, si uno toma la productividad por hora, que es la más alta, y la suma a la inflación, entonces estaríamos hablando como de 8% de aumento del salario, que yo creo que sería la cifra más alta que se debería negociar, la más alta. Claro, pero en esta frase que dice el mandatario se van a ir a apoyar, porque muchas veces y la gran mayoría de las negociaciones del salario mínimo se dictamina por decreto, y eso está en manos del gobierno. Entonces, esto es como un anuncio del mandatario a decir, como no se aprueba esta reforma, entonces vamos a compensar por salario mínimo. Sí, pero es muy enigmático eso. Además, a mí me parece que si hemos avanzado bien en la lucha contra la inflación, pues poner un salario mínimo que sea superior al 10%, me parece que no es conveniente. Y yo creo que, vuelvo a decir, si tomamos la productividad más alta, más la inflación, pues podría ser 8.5, algo de ese estilo. Pero sí, yo no sabría cómo interpretar esa frase, porque claro, como usted dice, eso da para interpretarlo en el sentido de que el gobierno se podría poner de acuerdo con los sindicatos que están pidiendo 2 dígitos de aumento de inflación. Claro. Pero sí, es una frase complicada. Y hay otra frase que también llama mucho la atención, que dice que la organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa. ¿Eso qué significa dentro de los planes del Estado para el próximo año? No, primero, que yo no sé cómo se pueden conciliar proyectos estratégicos con organizaciones populares. Eso es una ecuación muy difícil de armar. Yo siempre insistimos desde planeación, hay que pasar a proyectos estratégicos, hay que hacer grandes proyectos regionales, no podemos seguir dispersando la plata en pequeños proyecticos. El problema que tiene este tipo de afirmación es que yo puedo negociar con organizaciones populares y con organizaciones pequeñas proyectos que estén articulados a proyectos estratégicos. Pero ¿cómo hago yo esa combinación y cómo hago yo esa integración? Ese es un reto enorme. El gran peligro de este tipo de afirmaciones es que sigamos desperdiciando los recursos en pequeños proyectos. Usted le entrega una acción comunal 2.000 millones de pesos y eso es mucha plata para una acción comunal. Ahora, ¿cómo logro yo que esos 2.000 millones de pesos estén articulados a un proyecto estratégico? Ese es un reto complicadísimo. Ahora se podría. Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto estratégico que sea arreglar todas las escuelas rurales del país. Ese se llama mi proyecto estratégico. Y entonces, desde la perspectiva de ese proyecto estratégico, yo negocio con acciones comunales que apunten hacia allá. Pero creo que con la administración que nosotros tenemos del Estado colombiano, eso en este momento es muy difícil, no hemos podido. O sea, es la intención que tendría el presidente, pero muy difícil de materializar. Y sobre todo, tiene el gran peligro
de que sigamos dispersando los recursos. En planeación nosotros dijimos, las regalías se convirtieron en una piñata. ¿Cómo es que proyectos que llamamos de ciencia y tecnología de 5.000, de 6.000 millones de pesos? Eso es una piñata. Los proyectos de ciencia y tecnología deberían ser de $500 millón de pesos, si son proyectos realmente de ciencia y tecnología. Y cuando usted mira las regalías, todas las regalías, eso lo convertimos en un montón de proyecticos absolutamente dispersos. Entonces, si usted estimula las organizaciones populares por fuera de unos proyectos estratégicos, pues seguimos convirtiendo el presupuesto en una piñata, en una piñata de cositas. Claro. Y tengo, doctor González, una última pregunta sobre ese texto del presidente con el cual cierra ese largo trino de anuncios de lo que va a pasar en el 2025 debido a la caída de esa ley de financiamiento. Y dice que el cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento. Eso quiere decir que va a haber cambios en el gobierno. Y es decir, que si hay representantes del partido de la U, de Cambio Radical, de los conservadores, lo que sea, que votaron en contra de la ley de financiamiento, esos se van a ir y ya se van a quedar gobernando con los que estuvieron apoyando esa ley. No, yo no sé, bueno, eso es una... Por eso, ¿esa interpretación que haga usted la haría también con esa frase que tiene el presidente en su trino? Yo lo que diría es, miremos lo que ha pasado en el Congreso en los últimos meses, sobre todo después de que llegó el ministro Cristo. Es un Congreso, a mí me parece sumamente activo y sumamente propositivo. Yo creo que lo que se ha avanzado en la reforma laboral, en la reforma de la salud, a mí me parece que fue muy bien la aprobación del acto legislativo del Sistema Nacional de Participación en contra de muchos colegas economistas que dicen que estamos a puertas de una catástrofe. Yo creo lo contrario, yo creo que esa ley va a ser, que ese acto legislativo aprobado va a ser la oportunidad de que pensemos todos estos temas de convergencia y todos estos temas de relación entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios. Ahora, yo creo que el Congreso, fuera de esta negativa, el Congreso durante los últimos 4 meses, 5 meses, pues yo tengo una imagen muy positiva de lo que ha hecho el Congreso, pero no sé ustedes qué piensan. Entonces, obviamente, este es un golpe para el gobierno, pero es que es un golpe que ya desde el principio, fíjense que desde el principio esta ley de financiamiento no tuvo buena acogida, desde el principio. Entonces, yo no sería tan pesimista pensando que ahora hay que ver una reconfiguración de todo el cuadro político. No, pero no, eso es lo que piensa usted, doctor González, pero como el presidente lo está escribiendo, como el presidente está escribiendo que el cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al compromiso de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento. Es lo que uno piensa, dice, pues está anunciando que aquellos que son cercanos a esos partidos que votaron en contra, pues saldrán del gobierno nacional. Sí, yo creo que se puede interpretar así, pero es que también son frases que dan para que la imaginación de cualquiera de nosotros se dispare, pero en general mi balance de lo que ha pasado con el Congreso estos meses es un balance muy bueno, pues yo creo que el Congreso ha trabajado bastante bien durante estos meses, pero bueno, yo tampoco sabría qué significa eso y cuál es la intencionalidad del gobierno y el presidente detrás de esa frase. Pues doctor Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, gracias por estos minutos de leer el trino juntos y ayudarnos a descifrar lo que dice el mandatario en lo que será para el 2025 sus decisiones en consecuencia de la caída de la ley de financiamiento. Bueno, muchísimas gracias. No, yo creo que hay margen si mejoramos el gasto. Yo creo que esto nos obliga a pensar en cómo gastamos mejor, y cómo se ejecuta. Es que a mí me da mucha tristeza que el Ministerio de Agricultura, que era una prioridad de este gobierno, no sea capaz de ejecutar ni la mitad de los recursos que le entregaron. Hay inclusión social, mire, inclusión social tenía 15 billones y se le bajaron a 10 billones en el presupuesto del 2025, también problemas de ejecución. Claro. Entonces aquí hay un lío realmente de eficiencia del gasto. Es el doctor González, quien fuera director de Planeación Nacional, el primer director de planeación del presidente Gustavo Petro. Doctor González, mil gracias y si no volvemos a hablar, una feliz Navidad y un feliz año.